buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias a todos por su atención. Como ya saben, soy Emily Lebron, la Hispanic Liaison del Department of Aging. Y esta mañana, de una serie de charlas que tenemos, ¿verdad? Como se están aproximando la temporada navideña, queremos darles charla para ustedes. Y las preguntas las vamos a tener al final, pero la charla va a ser relacionada con seguridad, algunos consejos de seguridad. Y esta mañana tenemos al sargento de la policía de Cleveland, Freddy Díaz. Y el oficial también, Wesley Reyes, que gracias a ellos, ¿verdad?, por donar su tiempo para nosotros. Así que las dudas o preguntas las vamos a dejar al final, ¿ok? Así que vamos a darle otro fuerte aplauso al sargento Díaz. Buenos días. Esa introducción tremenda, le pago después. Pues como mencionaron, mi nombre es Freddy Díaz, soy sargento de la policía de aquí de la ciudad de Cleveland. Llevo 16 años trabajando con la policía. He trabajado en varias capacidades en la ciudad. Antes de ser policía fui paramédico por 3 años, trabajé también con la ciudad de Cleveland. Y esta mañana pues Emily nos invitó para hablar sobre estos temas, ya que sabemos que se acercan las Navidades, ¿verdad? Todo el mundo está listo para la Navidad, a comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y tomar la pastilla de la alta presión. Eso es así, para no... queremos hablar un poquito, una charla para dialogar sobre algunos consejos de la policía, ya que sabemos que lamentablemente esta época también trae mucho crimen, personas que le gusta tomar ventaja de la gente que quizás está un poquito vulnerable, que no tiene la habilidad quizás de poder defenderse de sí mismo. Vamos a hablar de algunos temas. Voy a introducir al oficial Reyes y después empezamos un poquito a hablar sobre el primer tópico para que él se introduzca un poquito también. Dios los bendiga a todos. Yo soy el oficial Wesley Reyes. Yo crecí en esta área. El papá mío, el pastor José Reyes, de Iglesia Nueva Vida también. Yo conozco mucha comunidad y gracias a Dios me dio la oportunidad de ser policía. Yo voy a tener como 5 años en policía. Gracias a Dios me movieron a otra posición que yo estoy yendo por la comunidad ahora, haciendo muchas cosas con la comunidad, especialmente, obviamente, con los jóvenes en la escuela, hablándole de, obviamente, todas las cosas que ellos necesitan saber y información que ellos necesitan. Y así yo he tenido a esa gente Freddy que me ha ayudado mucho y ahora estamos en el proceso de ayudarle a ustedes, darle consejos, especialmente en este tiempo, a donde hay no solamente mucho crimen, pero también para que tengan conciencia de lo que tienen que hacer y las cosas que tienen que hacer si algo les pasa, una situación ustedes confrontan. Que le bendiga a todos. Sí, qué bueno. Sí, el oficial Reyes pues ahora está, como él mencionó, en la unidad de comunitaria, donde tiene mucha oportunidad de venir y hablar en estos tipos de eventos. Empezando desde ahora, ya saben, como él dijo, él es el hijo del pastor Reyes aquí en la Nueva Vida. Y es un muchacho muy dedicado, lleva 5 años y ha creado una reputación de un oficial de respeto, y es por eso que quise que él esté aquí esta mañana, ya que he hecho estas charlas antes, lo hicimos en el apartamento de los Mercedonian, apartamento no hace mucho, pero es algo muy importante. Vamos a empezar primeramente lo que más, es un poquito más fácil de hablar en cuanto a nuestra rutina durante el día. Sabemos que todos nosotros nos gusta la rutina, ¿verdad? Nos gusta levantarnos a cierta hora, salir y hacer nuestros mandados, nuestra diligencia a cierta hora. Una cosa que siempre hemos notado cuando alguien quiere causar crimen, algunas personas están pendientes a la rutina de la persona. Saben a qué hora se va, saben a qué hora regresa, muchas veces saben con quién anda. Algo que es un poquito simple de tratar de crear un poquito de confusión para ellos es simplemente cambiar esa rutina un poquito. Una recomendación que le hacemos mucho no solamente a las personas de avanzada edad, sino que también a los niños, a cualquier persona
es cambiar un poquito esa rutina, especialmente ahora, cuando va a salir a hacer quizás compras para Navidad, que viene de la tienda, con su comprita, con sus regalos. A veces cambiando esa rutina por 5 o 10 minutos puede hacer el efecto. Si usted sale todos los días a las 6 de la mañana para coger la guagua o a coger, caminar por ahí para ir a la tienda, considere cambiar eso por 5 o 10 minutos, atrasarlo 5 o 10 minutos para que las personas que quizás están velando no sepa a qué hora usted se va a salir. Es importante, especialmente como digo, en esta época, tratar de cambiar esa rutina. A veces 5, 10, si puede ser más, media hora. Y si usted es una persona que siempre sale todos los días a esa misma hora, cambie eso por un tiempito para si hay alguien que quizás está velando, no sepa cuándo usted va a salir. ¿Me entiende? Otro consejo es siempre tratar de andar con alguien. Yo sé que a veces pues, los hijos de uno están ocupados y no siempre pueden llevar a uno, pero aquí hay muchas amistades. Y este programa, me imagino que parte de eso es para que ustedes mismos se relacionen, hablen y simplemente buscar una persona que tenga quizá el mismo compromiso, el mismo cita, decir, mira, mañana voy a salir, te vienes conmigo. Tener 2 o 3 personas que esté con usted ayuda bastante en cuanto a si necesita llamar a alguien o si necesita a alguien que esté pendiente de lo que usted entra al baño o algo así, es importante. Mientras esté en la tienda, siempre obviamente las carteras de las mujeres o los hombres si cargan carteras, hoy en día sin respeto, pero normalmente las mujeres, ¿verdad?, que cargan la cartera, siempre esté pendiente a dónde está su cartera, obviamente, si va a usar el baño. Una recomendación que siempre yo le doy es, ustedes saben que a veces le mandan las compañías la tarjeta de crédito de esas que no son de verdad, simplemente un sample. ¿La han visto? Que le llega mucho por correo ofreciendo tarjeta de crédito. Una cosa que yo le digo a mi mamá es que él guarde 5 o 6 de esas tarjetas, la compre una cartera del Dollar Store a peso y ponga esas tarjetas que no son de verdad dentro de esa cartera, ponga $1 o $2 ahí y lo mantenga en el bolsillo. Si algún día alguien viene a tratar de robarlo, le da esa tarjeta, esa cartera. ¿Me entiende? Es algo un poquito chistoso, ¿verdad? Uno dice, pero la idea es eso. Muchas veces esas personas que quieren hacer daño no quieren estar mucho tiempo en el momento. Quieren irse a coger lo que van a llevarse, robarse, irse rápido antes que la policía llegue o antes que alguien llame a la policía. 2 cosas están pasando. Usted está complaciendo a la persona, un asalto, deme su cartera, sí, tome, perdone, llévasela. Y la segunda que está comprando, pues se está llevando $1 o $2 y un montón de tarjetas que no sirven, ¿verdad? Eso es algo que sí, lo recomiendo mucho porque muchas de las veces eso es lo primero que pasa, ¿ok? Al poner el dólar un poquito para afuera, para cuando la persona vea $1, diga, wow, aquí está lleno de tarjetas, lleno de dólares. A mi mamá le pone hasta la foto de los magazines de embuste, lo pone ahí y se cree que es la familia y todo, y tiene una cartera llena de nada, ¿me entiendes? De la tarjeta de embuste, ¿ok? Son algunas ideas que puede hacer que les ayude. Ojalá que no estén en esa situación, pero son buenas cosas de saber. Hablando de robo y fraude, en cuanto a las llamadas, en esta época también vemos muchas llamadas de teléfono pidiendo información. Y lo que llaman en inglés, le llaman phishing, como pescando. Las personas tratan de pescar información. Son una cosa que es fácil de hacer. Si recibe una llamada que usted no está seguro si realmente es del banco, de la tarjeta de crédito o algo por el estilo, dile, hola, no te voy a confirmar nada, deme su número de teléfono y yo lo vuelvo y lo llamo para atrás. Simple. No tiene que dar alguna información por el teléfono, no tiene que confirmar nada, seguro social, nada. Diga, ¿de dónde usted me está llamando? Y deme el número de teléfono y yo lo llamo para atrás. Tres formas de contestar. Enganche cualquier teléfono, investigue si es el mismo teléfono de su banco o de donde está diciendo que llame y verifique el número de teléfono. Porque muchas compañías no llaman a uno por llamar,
simplemente llaman cuando es algo un poquito importante, pero usted normalmente está esperando esa llamada. Si están esperando algo por un crédito o algo por el estilo. So, una forma fácil es, dime su nombre, qué compañía, número de teléfono y yo lo llamo para atrás. Enganche, cuelgue el teléfono, verifique el número, verifique la persona y vuelve a llamar para atrás. Y cuando llame, pues ya usted puede confirmar. Pero a veces uno llama y no existe el número. Correcto, pero ya entonces se dio cuenta, pero y no le dio la información. El número de teléfono, perdón. Sí, el Seguro Social, muchos llaman al Seguro Social, pero el número del Seguro Social es el mismo, es un mismo número, sí, siempre. So, si alguien llama con el Seguro Social, el proceso es lo mismo. Yo sé que a veces uno se quiere ser responsable, ¿verdad? Y alguien me está llamando, es algo importante, quiero confirmar. En este momento no es para estar deprisa, es simplemente cuidarse usted mismo su información y no proveerle alguna confirmación de nada. Otra cosa que hace mucho en estos scams es que nuevamente le dicen phishing, pescando, vienen y le dicen, hola, usted es doña Sara. Y usted, lo normal o lo fácil decir, no, yo no soy Sara, soy Nancy, fulana de tal. ¿Y qué hizo ya? Ya le dio el nombre. Entonces enganchan, esperan 1, 2, 3 días y vuelven y llaman, hola, esta es Nancy. Pues ya usted le dio el nombre, ahora ya usted se siente un poquito más confianza porque dice, bueno, sabe mi nombre, pues obviamente es alguien que conozco. Por eso es importante no dar la información. Si usted está llamando y especialmente se equivocan con el nombre, eso debe de darle a usted una señal de quizá algo no está bien. ¿Me entiende? Voy a permitir que el oficial Reyes dé 2 o 3 consejitos y así nos vamos pasando. Y cualquier momento, si tienen alguna pregunta, nos pueden interrumpir, ¿ok? Si esos consejos son algo que lo tiene que coger en serio, porque no es solamente por el teléfono, pero ¿cuántos aquí tienen Facebook? Aquí? Muchos de ustedes, ¿verdad? En Facebook hacen lo mismo también. So, tiene que verificar bien, no solamente los amistades o amigos que uno acepta también, porque mandan mensajes, ponen cosas como comentarios en la página de ustedes que si ustedes tú sabes, tocan el link y ahí te llevan a otro lugar y ahí ellos pueden coger tu información también. Eso no tiene que estar verificando bien lo que están tocando en Facebook o cualquier cosa por el teléfono, que fácilmente uno puede coger la información ahí también. Otra cosa también, cuando vayan para la tienda y cosas así, siempre están velando quién lo está viendo o si hay carros que se ven sospechosos, ¿verdad? Si ven un carro lleno de, obviamente, jóvenes, ¿verdad? Lleno al lado de tu carro y ustedes sienten algo que está raro, ¿verdad? No vayan directamente para tu carro, espera un poquito o si tú quieres llama tu hijo, tu hija, cualquier persona y explícale lo que está pasando porque ahí te da un chance a ver lo que ellos están haciendo y después si ellos están haciendo algo para venir a checar el carro o ustedes lo ven ahí por ahí, especialmente, por ejemplo, en el Steel Yard, ¿verdad? En el Walmart y todos esos lugares, hay muchos carros llenos de jóvenes, otras personas que están esperando que uno salga de la tienda para ir a venir hacia ellos, ¿ok? Otra cosa, si ustedes están en la casa y ven algo raro también en la calle o ven gente velando carros, no se ponga así, llama a la policía también, para que aunque vengan a pasear por tu calle, ¿ok? ¿Cuántos viven por aquí, por el segundo distrito? ¿Muchos de ustedes? Ok. Yo, ha sido 3 meses que ellos me movieron, pero cuando yo estaba en la calle, especialmente en la noche, yo me pasaba por toda la calle, aunque sea verificando algo. Y una de las cosas, obviamente, yo era uno de los únicos que hablaba español, mucha gente se asustan para llamar a la policía porque no tienen a nadie que hable español que les pueda ayudar. Pero aunque ustedes piensen así, si ustedes necesitan la ayuda y la asistencia de la policía, llamen por favor, porque mucha gente quiere asistirle a ustedes y ellos tienen muchas opciones también. Ellos me pueden llamar a mí para yo traducirle a ustedes y cosas así, ¿me entienden? Si ustedes necesitan la ayuda de la policía,
la asistencia. No dejen de llamar porque no, tú sabes, mucha gente se asusta porque no tienen a alguien que lo puede entender bien, ¿verdad? Pero hay policía, especialmente aquí en el segundo distrito, que quiere ayudarle, que quiere asistirle a ustedes y si necesitan ayuda con el lenguaje, ellos me pueden llamar a mí o ellos también tienen una línea que puedan llamar para traducirle a ustedes también. Sí, eso es importante. Como dijo el oficial Reyes, muchas personas se les olvida que si no hay un oficial que habla español, la división de la policía tiene una línea específica para traducir. So, no se intimiden llamar al 911 o al llamar a la policía. Todos aquí saben speak Spanish, ¿verdad? ¿Saben decir eso? Es lo único que saben es decir, necesitan decir. Do you speak Spanish? ¿Ok? Habla español o sabe de alguien que habla español. Entonces, si no hay un oficial que habla español, nosotros tenemos una línea dedicada que la operadora puede llamar y los oficiales cuando lleguen a su casa pueden usar esa misma línea para traducir. Un poquito difícil, obviamente, un poquito difícil a veces, se tarda un poquito más, pero es un recurso que ustedes deben de saber que está ahí. So, no se intimiden llamar a la policía por el lenguaje. Eso es algo que estamos tratando de mejorar. Estamos tratando de reclutar policías que hablan español, porque sabemos que hay una necesidad en la ciudad. Aquí en la ciudad, aquí en el segundo distrito, creo que hay más de 14,000 hispanos, si no me equivoco. Hay muchos hispanos y mientras podemos resolver ese proceso de hablar español, hay una línea que tenemos dedicada para ayudar a traducir. Hablando también sobre saliendo los carros en la noche, si usted cree que va a oscurecer, muchos no salen ya después que está oscuro, pero si usted se tarda o se atrasa en una cita o en un proceso, es importante tener un flashlight, un pequeño, los venden bien pequeños de batería, en su cartera, en su bolsillo, especialmente cuando están llegando a la casa, para prender la luz, ver dónde están entrando las llaves, si viven en una casa sola o solo, ponerse colores un poquito reflectantes, si tienen, a veces venden gorras que tienen los reflectors, lo que refleja en las noches. So, si usted cree que va a tener que atrasarse y va a estar muy oscuro, póngase algo que se reflexione, que se vea un poquito de lejos. Otra cosa también para los celulares, ¿saben cómo se dice hielo en inglés? No amarillo. Ice, ahí está, ice. Ice es, nosotros lo reconocemos como in case of emergency. So, si usted tiene algún contacto de celular de su hijo, su hija, un yerno o un hermano, alguien que usted tiene, puede poner el nombre y al lado de ese nombre poner ICE. Si el oficial llega y usted está en necesidad, puede ver ese número de teléfono y llamar, saber que esa es una persona que usted tiene de confianza que puede llamar en caso de una emergencia. Otra cosa, y esto parte como fui paramédico, si usted tiene alergias a medicamentos, ponga su alergia en un papel escrito o en su celular o algo donde es visible. Si usted es alérgico a algún medicamento o si está tomando algún medicamento que necesita la ambulancia saber, es importante poner esa información donde se pueda encontrar. Por último, en cuanto al tema de salir, también es fácil, a veces yo sé que lo hacemos todos, no le gusta darle cuenta a nadie, ¿verdad? Pero si usted sabe que va a salir fuera de algo que es de la rutina de usted, simplemente y no tiene nadie con quien ir, dele una llamada a alguien de confianza, posiblemente esa persona que usted tenga bajo ICE, dígale, mira, hoy estoy un poquito fuera de mi rutina, voy a estar en downtown o voy a estar en un sitio donde normalmente no estoy, y pienso estar cierto tiempo, así si algo pasa, sabemos posiblemente dónde está. También si usted tiene algunas personas con Alzheimer's, demencia, quizá al principio, si usted lo reconoce, ponga direcciones de familiares que usted de confianza o una o dos direcciones, que si acaso un policía lo encuentra en una situación donde usted no se puede comunicar bien, podemos tomar esa información y localizar a sus familiares. Creo que tenemos como unos 10-15 minutos más. Si hay alguna pregunta antes de proseguir. Sí, señor. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando uno llama a la policía para dar una queja o algo, la gente tenemos mucho miedo de llamarlo y nos llamamos.
por la razón de que cuando el policía viene al sitio, lo primero que viene es a donde mí, que yo llamé. No creo que eso sea correcto, porque entonces el otro se da de cuenta, pues fulano fue la que llamó. Y toman representación. Sí. Y hemos pasado por muchas cosas en el building. No llamamos porque mira rápido que llamé. La policía viene donde mí y me pregunta quién fue el que llamó. Para mí, creo que no es correcto. ¿No? Sí. Es una regla de juego. No, hay dos formas. La policía, sí, cuando uno recibe una llamada, normalmente pues va a la dirección que llamó. Pero usted puede específicamente pedir que no vengan a su residencia. Se le dice. Y todavía llegan. Y todavía vienen y preguntan. A mi hermana le pasó eso. Ok. Miren, ha pasado muchas cosas y uno no llama por ese miedo. Yo le voy a dar mi... Y rápido viene a donde la persona y pregunta, ¿usted fue el que llamó? ¿Por qué llamó? Entonces ya sabe. Sí, ya saben. Llamó. Sí, Emily tiene mi información. Si algo así pasa, a veces es simplemente la confusión en el lenguaje. Pero si acontece donde usted específicamente pidió que el oficial no llegue a su casa, simplemente está, por ejemplo, dando una queja de un vecino o algo así, me dejen saber, porque eso es algo que podemos corregir. Simplemente a veces hablar con el oficial, verificar que no haya una confusión, quizás la información no fue traducida correcta al oficial. Una cosa que sí le recomendamos que cuando usted no quiere que el oficial llegue a su casa, por lo menos dé un número de teléfono que el oficial pueda llamar para así hablar con usted por el teléfono. A veces eso es el problema que tenemos, que la persona no quiere que uno vaya a la casa, no quiere dar alguna información, pero si por lo menos le da el teléfono a la operadora, los oficiales ahora hace como unos 4 o 5 años atrás, maybe más, nos dieron celulares para cada carro del oficial que tenga un celular. Entonces ese celular, ese es el propósito, para llamar personas así que no quieren que el oficial vaya a su casa, pero por teléfono podemos llamar, porque muchas veces necesitamos más información. ¿Qué fue lo que dijo? Quizá hay confusión de la casa, o cuál es el complaint, lo que es la queja, y a veces simplemente necesitamos 2 o 3 preguntas más para hablar con usted, y lo podemos hacer por el teléfono. Son 2 cosas que mantengan en mente para esa situación. Entonces, le quiero hacer otra sugerencia. La amiga mía, el esposo, le estaban robando el carro. El vecino vio que le estaban robando el carro. Llamó a la policía le dice, ¿su carro es suyo? Él le dijo, no, el carro es mío, pero es del vecino. Y el guardia dijo, pues como no es suyo, nosotros no tenemos que ir a nada ahí. ¡Hello! Sí, eso está mal. Lo que quizá el guardia se supone que pueda haber insinuado es que la persona no puede reportar ese carro como robado, pero sí podemos ir. Eso está equivocado. Ojalá que no vuelva a pasar, pero si pasa, pues sí podemos ir para verificar. Pero en cuanto a tomar la querella oficialmente, hacer el reporte oficial del carro robado, no se puede hacer si la persona está presente. Yep. Otra pregunta aquí. Entonces, otra pregunta que le La última, para darle la oportunidad a la otra. Sí. Está fuerte. Sí. quedó la cosa más importante cuando estamos echando gasolina. Sí. Tenemos el carro del chofer, la puerta del chofer abierta, y ahí es donde viene el ladrón. Se lo hicieron a mi hija. Le llevaron la cartera, tenía $1,000 en la cartera, porque ella está echando gasolina, pero se le olvidó laquear la puerta del pasajero. Mientras ella está echando gasolina, vino el ladrón. Sí, muy importante. Le llevó después la guagua, porque la veró y le llevó la guagua con todo. La vamos a contratar para la policía. Un consejo muy fuerte. Sí. Estamos. Otra pregunta aquí. Sí, la pregunta es que si a veces los oficiales vienen con un attitude, vienen con con fulante. Con esta situación, obviamente, yo no sé si ustedes saben, ahora la policía estamos trabajando 12 a 16 horas al día. ¿Ok? Y yo entiendo que tenemos una posición, en muchas ocasiones tenemos que estar siempre esperando, yendo a la casa, pero nosotros nos encontramos y nos enfrentamos con muchas situaciones diariamente. ¿Me entienden? Eso no tiene razón que uno te venga a ti con actitud. Eso no tiene sentido. Pero a la misma vez, en la comunidad se olvidan que uno es humano también, ¿verdad?
Pero hay mucha gente en diferentes trabajos que también tiene actitudes, ¿verdad? Dependiendo de qué está pasando en la casa, lo que sea. Pero a la misma vez, yo no estoy haciendo excuse, como dicen, esa policía que te enfrentó así. Pero a la misma vez, como policía nos enfrentamos con muchas cosas diariamente. Por ejemplo, yo puedo ir a un accidente, ¿verdad? Que uno falleció, ¿verdad? Y después de eso tengo que ir para el hospital, hacer reporte, hacer de todo, y después uno me llama para un complaint del vecino. So, imagínate, yo viendo a alguien que se falleció ahora mismo, ¿verdad? Ahora yendo para un complaint de un vecino porque tiene la música muy alta. ¿Me entiendes? So, yo voy a tener que venir a olvidarme de lo que yo vi ahora mismo, para después venir a cambiar mi actitud. Ahora, obviamente, mucha gente son diferentes, ¿verdad? Hay gente que son más maduros y maduros también. So, depende de la persona. Yo no estoy diciendo que lo disculpa o lo que sea, pero esa es la realidad de policía, ¿ok? Pero, a la misma vez, sigue llamando, pero si ellos te vienen y te dan actitud y no te respetan y no te escuchan, hay una forma que sea un complaint form que tú puedes ir para el distrito o también pedirle al oficial también. Si tú tienes un form de complaint, para hacer un complaint sobre ese oficial, y ahí los agentes y todo el mundo ahí le van a decir algo y van a recomendar diferentes situaciones y lo que tienen que hacer. Algo que quiero añadir, ustedes me conocen, ¿verdad? Como el enlace hispano de la ciudad de Cleveland, pero por muchos años yo fui police dispatcher, fui dispatcher de la policía de CPD y también de Tri-C. Cuando yo recibo la llamada de 911, donde es su emergencia, yo tengo que saber dónde ustedes están, pero a la misma vez estoy pensando, tratando de ver el panorama, porque yo voy a enviar o bomberos, o paramédicos, o policías, y ellos no saben a lo que se van a enfrentar. Ustedes son los first responders, porque me están llamando y las preguntas que yo les hago, ¿dónde es la emergencia? Hay un fuego, hay químicos, hay un tiroteo, porque ellos al final del día son padres de familia, son esposos, tienen hijos y tienen que regresar a casa sano y salvo. Y lo digo como mi papá también fue veterano y policía también, siempre me daba miedo decir, esta sería la última vez que voy a ver a mi papá. So, imagínense la presión y la depresión que ellos tienen que ver porque son ciudadanos, ¿verdad? De la ley, tienen que responder. Pero al final del día también son seres humanos. Y hay que tener un poquito de compasión y orar mucho por ellos. Orar mucho por ellos porque, como dice aquí el oficial Reyes, no es fácil. Es para nosotros, cuando yo cogí esa llamada, la gente gritando, imagínense, pero yo tengo que mantenerme neutral, porque yo tengo que tratar de calmar a esa persona, pero también saber a quiénes de mis policías voy a enviar y a qué se van a enfrentar, porque la vida, tanto de la persona que llama como la vida del policía está en mis manos. Entonces yo tengo que ustedes entiendan que cuando llamen al policía, traten de dar la mejor explicación. Sé que vamos a estar pues en pánico, vamos a estar gritando, dependiendo de la situación, pero mientras más claro y posible uno pueda dejarles saber cuando uno llama al 911, mejor va a ser la comunicación que yo voy a tener con los policías. Y como yo dije, yo, como prometida de un policía también, yo quiero que mi novio, ¿verdad? Pues regrese a casa con nosotros sanos y salvos. So, vamos a tener esa compasión y orar mucho por ellos también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una o dos preguntas más y podemos... Sí, don. Yo estoy manejando aquí desde el 2018, ¿verdad? Aquí las personas que trafican en todo el área de Cleveland, yo estoy por aquí, las personas que trafican no obedecen los semáforos de luces, ¿verdad? A veces yo le tengo miedo que vienen atrás, porque quieren empujar a uno. Yo obedezco todos los semáforos de luces, ¿verdad? A veces me han gritado, me tocan bocina y medio mundo, ¿verdad? Yo entiendo que yo espero que yo les sugiero, ¿verdad? Que aunque sea un policía allí en las luces, para que ustedes vean
cómo transitan aquí las personas que quieren sacar de la calle. Sí, es muy buen punto. Sabemos que lamentablemente hay muchas personas que no obedecen las leyes, las luces, etcétera, etcétera. Pero últimamente, en estas próximas semanas, le estoy dando un adelanto que la policía de aquí de Cleveland va a empezar un enforcement, un detalle específico para violaciones de tráfico en las próximas semanas. O quizá puede ser que usted vea un poquito más de policías parando a gente. Riegue el mensaje a sus familiares que va a haber una en las próximas, empezando esta semana que viene hasta el principio del año. Vamos a estar trabajando con el Ohio State Highway Patrol y la división de policía específicamente enfocado en personas que están cometiendo ese tipo de violaciones. Es un adelanto, un consejo. Dejen saber a sus hijos, a los que manejan, que tomen mucha precaución, porque la meta es dar muchas multas en las próximas semanas para tratar de que esas cosas no acontezcan. Ok, muchas gracias. Una pregunta más y terminamos. Yo soy el driver de aquí, ok. Yo guiaba también personas impedidas con silla de ruedas y eso. ¿Qué consecuencias tiene una persona así? Tiene un accidente conmigo y la culpa es de él. Si la culpa es de la persona que cochó con usted. Todo depende, es un poquito variado, pero primeramente una multa quizás dependiendo la situación, y si hay algún daño físico extremo a la persona, posiblemente tenga más consecuencias dependiendo del estado de condición de esa persona. Por ejemplo, si está manejando ebrio, bajo intoxicado, pues posiblemente tenga alguna consecuencia más seria. ¿Ok? ¿Estamos? Muchas gracias a todos, gracias por tenernos. Espero que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Dios los bendiga, cuídense mucho y sabemos que estamos aquí a la orden en lo que podamos ayudar. Ok, muchas gracias.